Soy Renato Garín González, diputada por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública en versión histórica. Estamos haciendo la cuenta pública en versión histórica contando la independencia de Chile. Ya hemos hecho 3 capítulos. Hemos hecho un paneo general en el primer capítulo desde 1810 a 1830. Luego hicimos un doble clic en lo que fue la Patria Vieja. Y hoy día viene el tercer capítulo, la tercera patita de esta mesa, que es la Reconquista Española, aquello que ocurrió desde el 2 de octubre de 1814, el conocido desastre de Rancagua, hasta 1817-18, vamos a afinar la fecha ahí por los diversos eventos que hubo, donde España retomó el control de su colonia acá en las costas chilenas. Esto es la cuenta pública en versión histórica. Comienzo entonces saludando a quienes siguen este programa por Spotify, por YouTube, por Apple Podcast. Si estás siguiéndolo por YouTube, suscríbete a este canal. Si estás siguiéndolo por Spotify o Apple Podcast, recomienda este podcast. También me puedes encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram. Así que damos doble clic y empezamos con esta cuenta pública histórica, versión La Reconquista Española. La Reconquista Española es uno de los periodos más oscuros de la historia chilena. La Reconquista Española se trata de aquel momento en que la colonia retoma el control administrativo de toda la zona de Santiago, de Coquimbo y de Concepción, que constituían el Chile antiguo, el primer Chile, el Chile de la Patria Vieja, el Chile de los Carreras, así lo llamamos en nuestro capítulo de la Patria Vieja. Este Chile de la Reconquista tiene al mando a un militar, a Mariano Osorio, que es el militar que derrota a patriotas en Rancagua, librándose O'Higgins de ese asedio que hubo, huye a Mendoza. Lo mismo hacen los Carrera, toda la familia Carrera, y esto entonces va generando una diáspora independentista. Todo el finales del año 14 se basa en la persecución de los patriotas por parte de los realistas. Los realistas perseguían a los patriotas, sus principales dirigentes y generales, por las casas, por los campos, y entonces los criollos patriotas tuvieron que irse, arrancar, exiliarse hacia Mendoza. También hubo un grupo, no menor, de patriotas que no lograron cruzar la cordillera, que no lograron arrancar de España, del influjo español, y entonces tuvieron que irse presos. Se fueron presos a la isla de Juan Fernández. Mariano Osorio colocó una cárcel en Juan Fernández que antes ya la había habido durante tiempos de la colonia, y ahí fue entonces el momento donde la mayoría de los patriotas que quedaron en la zona de Santiago y de Concepción y de Coquimbo terminaron presos porque la corona los llevó a apresar entonces a Juan Fernández. Esta fue la forma, la manera en la cual España se fue vengando de todos los movimientos independentistas que hubo a lo largo y ancho del país. Todos los generales tuvieron que huir, y aquellos que no eran generales y que no lograron entonces tener protección para poder cruzar, se terminaron yendo presos a Juan Fernández. A cargo de las milicias represivas estaba el militar Zambruno, ¿no? De quien ya te hablé en el capítulo pasado, una especie de jefe policial, de jefe de espionaje secreto en la zona de Santiago sobre todo. Él tuvo acciones de reprimenda muy fuertes sobre los patriotas. Por ejemplo, en una de las cárceles que había en Santiago, Zambruno simula que está viendo una escapada masiva, abre las puertas de hecho, y afuera de la cárcel las milicias españolas esperan a los patriotas que estaban presos y los acribillan, ¿verdad? Esto es una de las historias que va configurando una muy mala relación entre los gobernantes de la Reconquista, que eran Osorio y Zambruno, versus lo poco que quedaba de la dirigencia de los patriotas que fueron exiliados hacia Mendoza, y los que otros fueron muertos y otros fueron a Juan Fernández. En ese escenario muy oscuro, muy cruel, Mariano Osorio echa abajo el Instituto Nacional en sentido institucional. El Instituto Nacional había sido fundado por Carrera, tenía 2-3 años de historia, y lo suspende. Deja de funcionar el Instituto Nacional, se suspende la vigencia de la bandera, por supuesto, lo mismo con el reglamento constitucional que estaba vigente en 1813. Todo esto entonces se acaba, la Patria Vieja muere en algún sentido institucional, y la Reconquista Española vuelve a colocar el derecho español, vuelve a colocar el sistema colonial, y trata entonces de reprimir todo lo posible a aquellos que habían empujado el proyecto independentista. Hacia 1815 ya la tensión política en Chile había bajado por la presión de la capacidad militar que tenía España
en nuestro país, ¿no? La combinación, esta sumatoria entre el poder político y el poder militar que había logrado el Imperio Español de vuelta a instalarse, y además dentro de los mismos chilenos había muchísimos chilenos que estaban de parte de los españoles, ¿no? O sea, no todos los chilenos estaban del lado patriota, también había chilenos realistas, y eso tensionó aún más, fue una especie de guerra civil también dentro de la pequeña chilenidad que había hacia 1815, ¿no? Entonces ya en esta época, en 1815, la desazón era total y completa. Y la esperanza, la luz que aparece en el horizonte, ¿no? Que adelantaría la gran saga de hechos que vendría a ocurrir luego, es esta reunión, ¿no? Este conciliábulo que se da en Mendoza, ¿no? Donde José de San Martín, libertador de Argentina, gran general argentino, ¿no? En ese momento ya prohombre argentino, comienza a pensar una independencia de América, ¿no? De cómo llevar a cabo una independencia de todo el continente, porque hasta ahí el proceso había sido muy local. La gobernación del Río de la Plata, la gobernación de Cuyo, ¿verdad? Que estaban en lo que hoy día es territorio argentino, eso ya estaban en manos de criollos argentinos, y la independencia de América no aparecía en el horizonte como tal todavía. La independencia de Chile es un proyecto también muy localista, muy de los Carrera, ¿verdad? Como te había contado, muy de la zona central de Chile. Y este general argentino, que ya había conocido a varios de estos chilenos en Londres, en Europa, ¿verdad? Se conocían en el mundo militar del continente, comienza la mayor gesta que conozca nuestro continente, ¿no? Que es que organiza un pequeño ejército al comienzo, en Mendoza, en 1815, y este ejército va creciendo, y el Imperio Español primero no se da cuenta, y luego cuando se da cuenta ya era demasiado tarde, de que en su propio seno, en su propia frontera, en una cordillera, estaban haciendo un ejército libertador que le traería independencia y república a toda esta zona. Y en paralelo a eso, mientras surgía la esperanza de levantar un ejército en los Andes, acá en Chile, un muy diestro abogado, militar, uno de los tipos más fenomenales, probablemente el gran mito de la historia de Chile, ¿no? El hombre mito de la historia de Chile, conduce un grupo de agitación popular que va sacando de quicio lentamente al Imperio Español. Ocurre que Mariano Osorio, dada la tensión política que había, tuvo que aplicar tantos mecanismos de tortura, de reprimenda, de expatriación hacia Juan Fernández, de muchos de los dirigentes criollos que participaron del primer Congreso, de la primera Junta de Gobierno, los generales que condujeron las batallas que condujeron al desastre de Rancagua, todos esos chilenos apresados. Había luego que dar vuelta a la página, y para eso la corona española saca a Mariano Osorio en la primera línea, y el virrey Fernando Abascal nombra a un nuevo gobernador en Santiago de Chile, que es don Casimiro Marcó del Pont. Don Casimiro Marcó del Pont, que es otro personaje importante porque es quien gestiona la administración de la colonia mientras detrás de la cordillera se formaba el ejército libertador que derrocaría el sistema colonial. Y Casimiro Marcó del Pont, si bien mantiene a San Bruno en la policía, este grupo, ¿verdad?, de control político que había levantado Osorio, a continuación de la salida de Osorio del mapa, lo que hace Casimiro Marcó del Pont es volverse persecutor de las guerrillas, es decir, de los grupos paramilitares organizados que habían quedado como resabio de lo que fue todo el proceso de Rancagua, ¿no? Del desastre de Rancagua. Y ahí hay un grupo en particular, que es el grupo que comanda don Manuel Rodríguez Erdoíza. Manuel Rodríguez Erdoíza, gran personaje, mito de la historia, hombre mito de la historia, es quien le da carácter, le da nombre propio a esta época, la época de la Reconquista. Manuel Rodríguez Erdoíza entonces es el protagonista central de este momento histórico en Santiago, en Concepción, en Coquimbo, en nuestra zona, en nuestro distrito, en Melipilla, ¿no? Donde varios de sus golpes, ¿verdad?, de su
golpe a la colonia, de sus burlas, Casimiro Marcó del Pont, ocurren en Melipilla, en la zona de Talagante, en la zona de lo que hoy día es Padre Hurtado, Maipú, ¿verdad? En toda esa zona del sur de la RM es donde opera Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez tiene a su cargo un grupo de personas bastante amplio, se calcula que eran 20 o 25, que se les suele decir que eran bandoleros, que eran bandidos, ¿verdad? Pero eran bastante más complejos que eso, era una especie de guerrilla que tenía Manuel Rodríguez, que le permitía dar golpes en cuarteles, ¿verdad? Ir sacando de quicio a la colonia, hacer demostraciones en las plazas públicas, dejarle regalos públicos a Casimiro Marcó del Pont. De hecho, está el rumor de cierto histórico de que le abrió la puerta un día el carruaje Manuel Rodríguez a Casimiro Marcó del Pont. Entonces, por un lado está el mito de Manuel Rodríguez, de las cosas que se le atribuyen, y por otro están las que realmente hizo, ¿no? Que también fueron muchas. Levantó la moral del pueblo chileno mientras era azotado por el terror en la Reconquista, ¿no? Y por eso es que cuando se analiza la historia, es que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez no se llama Manuel Rodríguez porque sí, ¿no? Hay un juego histórico ahí con la Reconquista española y con los métodos luego de persecución y tortura que hubo en la dictadura militar reciente, ¿no? Entonces, Manuel Rodríguez, esta dimensión histórica que tiene, se acota en este periodo histórico a ser un guerrillero, una especie de bandido público, ¿no? Que desafía al régimen de Casimiro Marcó del Pont y que va entonces haciendo perseguir a una especie de guerrilla interna que nunca lograron encontrar los españoles porque en el fondo no existía. Manuel Rodríguez les hizo pensar que había muchas guerrillas organizadas y no era verdad, ¿no? O sea, él fue simulando diversos aspectos, simulaba tener más hombres de los que tenía, ¿verdad? Simulaba tener armas que no tenía, entonces fue sacando un poco de quicio a la corona española y esto dio tiempo y dio espacio para que se generara entonces el milagro en los Andes. Manuel Rodríguez, de hecho, viene de Mendoza. Manuel Rodríguez es parte del primer grupo que se exilia a Mendoza, pero luego vuelve. Esto es muy interesante. Manuel Rodríguez es el primero en venir de vuelta, de hecho, a Mendoza. Él no cruza con el Ejército Libertador, él cruza 2 años antes y desde el 15 en adelante, 1815 en adelante, se vuelve un factor entonces relevante, importante en el juego político y en el juego militar dentro, sobre todo de Santiago y de las adyacencias de Santiago en el sur. Entonces Manuel Rodríguez ya estaba conectado con San Martín, ya estaba conectado con O'Higgins, ya sabía cómo venía el asunto, ¿no? En el otro lado, Manuel Rodríguez estaba conectado con Carrera, había sido ministro de Carrera en uno de los intentos de gobierno de Carrera a través de sus reglamentos constitucionales, me parece que es el año 12, en que Carrera lo nombra ministro de Hacienda Pública por breves meses. Entonces Manuel Rodríguez ya estaba conectado con esta clase política, esta clase militar que da la independencia. Él, de hecho, viene de una especie de aristocracia pobre, como lo llaman los historiadores, porque es por el lado de los Erdoiza, ¿no? De su madre, heredan propiedades. De hecho, la casa donde viven, que es donde hoy día estaba el Banco Central, que es el mismo lugar en el centro de Santiago, a escasos metros de la Moneda, esa casa, que es hoy día el Banco Central, era de la familia de la madre de Manuel Rodríguez. Por el lado de su padre no tienen mayor vínculo oligárquico o aristocrático, si podemos decirlo así. Es un criollo de ascendencia aristocrática por el lado de la madre, con cierto patrimonio por el lado de la madre, aunque más bien venido a menos en la generación de los hermanos Rodríguez Erdoiza. Él estudia Derecho en el Cerral de San Felipe y luego entonces recibe instrucción militar o paramilitar, porque no había un ejército regular en este momento, y es nombrado luego ministro de Carrera, y en esto entonces se va convirtiendo en una especie de mito urbano, ¿no? Este abogado, este hombre de la élite que además empatiza con el pueblo pobre, ¿verdad? Que es amigo de estos generales, que es amigo de los abogados, que es ministro un rato de Carrera, entonces va agarrando un nombre público muy relevante y entonces le da una prioridad dentro de la historiografía chilena, ¿no? De quién es Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez es el hijo de esta época, ¿no? El hijo de la Reconquista, el hijo del terror que trae la esperanza dentro de la colonia, y en paralelo sus amigos, sus coetáneos, sus compañeros de armas están organizando el Ejército Libertador que iba a traer la independencia. ¿Sabía Manuel Rodríguez que esto iba a ocurrir? Discutible. ¿Sabía Manuel Rodríguez la envergadura de lo que estaba haciendo San Martín al otro lado? Discutible. Pero de que las cosas coincidieron y se configuraron de tal manera que la colonia empezara a perseguir dentro de Chile a una guerrilla que no existía, y que detrás de los Andes entonces gana tiempo una verdadera guerrilla, ¿no? Un ejército libertador que se forma al otro lado de los Andes. Vamos a ver entonces este ejército libertador. ¿Qué tenía este ejército libertador? Tenía cañones, tenía hombres, tenía caballos y por supuesto tenía muchas ganas de hacer la independencia. Ya estaba desatado el proceso de Bolívar y de la Gran Colombia en el norte del continente americano, y estaba desatado acá abajo entonces el proceso en la actual Argentina y en el resto de las colonias sudamericanas.
San Martín aparece como el gran referente de esto, el gran hombre del proceso, de todo el proceso que va vinculando uno a uno a los hombres que conducen, los libertadores de América, que conducen el proceso, que están atados en Londres, quizás por un profesor que es Francisco de Miranda, que es el que les da la primera formación intelectual y republicana que todos ellos comparten, O'Higgins, San Martín, Bolívar, que sin embargo en cada uno de esos casos tiene una deriva un tanto napoleónica, ¿no? Porque quieren mezclar la política con lo militar, dada la independencia, y quieren ser una especie de tótems, ¿no? Porque vieron a Napoleón que dicta un código civil, que rearma todo lo que fue Francia armando un imperio, ¿verdad? Que llega hasta Rusia, que pierde la guerra, y si bien ellos lucharon, sobre todo Carrera, por ejemplo, luchó contra Napoleón en las guerras españolas, en la memoria colectiva está Napoleón muy presente y todos estos grandes hombres fueron un tanto napoleónicos en su manera de enfrentar el mundo. José de San Martín no es la excepción. La independencia de América es un proyecto enorme que solo pueden hacer de este tipo de mentalidades, ¿no? Y San Martín arma en Mendoza, con el patrocinio sin duda de la gobernación de Cuyo y la gobernación de La Plata, que colocan, ¿verdad?, el dinero, colocan las ganas, colocan la precariedad de esa primera administración, ¿no? Para poder formar un ejército. Imagínense lo que es formar un ejército en una ciudad como Mendoza, para luego, o sea, se forma el ejército el 15 y el 16, mientras en Chile está ocurriendo todo esto, está Casimiro Marcó del Ponte, está Manuel Rodríguez. Al otro lado, el ejército llega a los 5.000 hombres. 5.000 hombres, es bastante. Y con esos 5.000 hombres entonces, San Martín y O'Higgins proceden a el siguiente paso del plan, que es cruzar los Andes. Y esto coincide con el llamado Plan Maitland, que es el plan que un británico, enviado por la corona británica, habría diseñado sobre cómo sería posible quitarle a los españoles sus colonias americanas. Es decir, si Inglaterra quisiera venir a conquistar por acá, ¿cómo tendría que haberlo hecho? Y el Plan Maitland, que tiene 20 años antes que todo este proceso de la colonia, de la descolonización, es decir, de la independencia, el Plan Maitland aparece ya hacia finales del siglo XVIII, ¿no? Entonces, ojo con el Plan Maitland, que es algo así como el guión que luego se sigue, ¿no? Que es básicamente llegar a Mendoza, en Mendoza formar un ejército, cruzar la cordillera, liberar Chile, desde Chile aumentar el ejército que se ha formado, zarpar desde Valparaíso y desde Valparaíso entonces tomar el puerto de Perú, el Callao, ¿verdad? Y entonces dominar el virreinato completo. O sea, 3 pasos. Llegar a Mendoza, cruzar la cordillera, consolidar Chile, salir de Valparaíso hacia Perú y entonces liberar toda esta parte o quedársela en el caso de los ingleses. Y es exactamente lo que San Martín hace. Entonces aquí está la discusión histórica si fueron los ingleses que diseñaron esto a través de estos hombres, ¿verdad? O si acaso coinciden históricamente los dos proyectos, o si era militarmente la única manera posible de hacerlo. El asunto es que el plan sale muy bien. Y la gesta es impresionante. 5.000 hombres, 4.500 en realidad para ser más preciso, cruzan la cordillera. Llegan prácticamente todos vivos, el 90 y tantos %. Se mueren algunos en el camino. Imaginen el frío, ¿no? Cruzaron a finales del año 16, comienzan a cruzar, ¿no? Desde noviembre del año 16 hasta enero del año 17, 3 meses cruzando, 4.500 hombres. En 1816, sin automóviles, sin vehículos, sin parcas especiales, sin uniformes militares, con poncho andino, tejido en Mendoza. Cruzaron la cordillera en 3 meses, liderados por San Martín, por O'Higgins, por Ramón Freire, que después sería presidente de la República, un breve periodo en Chile. O sea, grandes hombres, grandes prohombres, grandes militares se ponen al frente de estos 4.500 hombres y cruzan la cordillera. Imagínense lo que es eso. O sea, ya pensarlo. Ya cruzar la cordillera a caballo hoy día es complejo. Imagínense, hace 200 años atrás, ¿no? Impresionante. Es la mayor gesta de esta época, ¿no? O sea, cruzar la cordillera y llegar con el ejército del otro lado. Y en febrero del año 17, cuando la colonia descubre, ¿verdad? Lo descubre un poco tarde, descubre a finales del 16, recién empieza a descubrir que hay un ejército al otro lado, que pueden cruzar, ¿sí? Y solamente con 2.500 hombres, Casimiro Marcó del Pont y Mariano Osorio, que vuelve, lo manda Fernando Abascal de vuelta. No, Mariano Osorio era como
el dictador romano, ¿no? Que aparecía en el momento de turbulencia y tomaba el poder, el control, con 2.500 hombres, le salen al paso al Ejército Libertador de los Andes, que venía cruzando, y la batalla se da en los cerros y llanuras de la zona de Chacabuco, ¿no? Hoy día Distrito 8, la zona de Lampa, de Tiltil. ¿No? Hay un estero ahí que baja, el estero Chacabuco. Se produce una planicie y ahí se enfrentan las tropas. Los 4.500 del Ejército Patriota, Ejército Libertador de los Andes en este caso, ¿no? el ejército formado por San Martín y por O'Higgins, se enfrentan a las tropas de Mariano Osorio y vencen las tropas chilenas y argentinas en febrero de 1817. Vencen y logran entonces avanzar desde Chacabuco hacia Santiago y comienza el proceso definitivo que va a conducir durante un año largo, batalla tras batalla, escaramuza tras escaramuza, a la independencia de Chile. Este es el momento en el cual O'Higgins y San Martín ganan el nombre que tienen en la historia chilena porque logran, con un ejército realmente pequeño, ¿no? Les quedan después de esto del orden de 4.000 hombres, logran apresar a buena parte del ejército realista y entonces se empieza a producir la guerra definitiva, ¿no? Que es los españoles tratando de aguantar y los chilenos tratando de reconquistar nuevamente el país, ¿verdad? Parecido a lo que ocurrió en el 14, pero al revés. Es decir, ahora los chilenos empiezan a perseguir a los grupos realistas para poder entonces recuperar el control administrativo de Santiago y recuperar el control de Chile. Fernando Abascal en Lima se da cuenta, el virrey, de que esto viene feo, de que había ya un ejército organizado en Chile y que si le ganan Chile, luego van a ir por él a Lima. Y entonces lo que ocurre es lo que ocurre siempre en las guerras. La doble apuesta. Fernando Abascal dice, los tuyos y 4.000 más. Y manda entonces nuevas embarcaciones hacia el puerto de Talcahuano, que suele ser el momento considerado clave, ¿no? Que es cuando los españoles deciden dar la guerra. Y en ese momento es cuando vence el Ejército Libertador de los Andes. Incluso reforzado por milicias enviadas del virreinato, el Ejército Libertador de los Andes logra vencer sobre el mundo realista. Fue un año de largas batallas, un año entre el 17 y el 18, donde se avanzó y se retrocedió. Ganaba una ciudad los patriotas, perdían una ciudad los realistas, se daba al revés después, avanzaban los realistas, parecía que volvía el imperio español, volvían a ganar los patriotas, Manuel Rodríguez seguía operando, ya ahora sí coordinado con el resto de las batallas que conducían O'Higgins y San Martín, hasta que Manuel Rodríguez, en un momento donde el asunto está acéfalo, es decir, donde Osorio y los españoles están tratando de aguantar como sea, versus San Martín y O'Higgins, que por diversos flancos están ganando la guerra, es Manuel Rodríguez quien toma el control en Santiago. Es Manuel Rodríguez, de hecho, durante un momento en el año 17, a finales del 17, en que era él una especie de director interino a cargo del país. O sea, fue tal el descontrol que hubo en este momento, en que incluso Manuel Rodríguez logra sentarse en Santiago como una especie de poder ejecutivo. No, pero seguían las batallas, y la batalla donde pareció que todo estaba perdido es la batalla de Tres Acequias. En el verano de 1818, finales de enero, comienzos de febrero, ocurre entonces la batalla de Tres Acequias. Y en la batalla de Tres Acequias se pierden muchos patriotas, se pareciera que se iba a perder la guerra, no logran llegar a ser mayoría, porque era clave hacer mayoría en las batallas, no logran llegar las tropas de San Martín, me parece, a esa batalla, las tropas de O'Higgins se ven muy diezmadas, parece que va a avanzar entonces el imperio nuevamente, pero ocurre entonces el asunto definitivo, que es cuando ya la historia de Chile se consolida de manera independiente, ¿no? Que es el llamado Abrazo de Maipú. Entrado el año 18, ¿cierto? El mes de abril, las batallas por resistir, por ganar el espacio, se reducen a un espacio muy limitado a la región metropolitana, que va desde, digámoslo así, desde la entrada, desde Angostura de Paine hasta lo que tiene Cerrillos, ¿sí?
todo ese pedazo queda en disputa y es el escenario de muchas batallas hasta la batalla de Maipú. Y la batalla de Maipú logran San Martín y O'Higgins hacer una emboscada al ejército realista y logran ganar esa batalla haciendo mayoría. Manuel Rodríguez, O'Higgins, San Martín, Freire, una serie de militares se declaran triunfadores, se declaran entonces independientes ese día, y más tarde entonces se va a firmar la independencia de Chile, y está ahí la discusión, ¿no? Si se hace en Talca, si se hace en Chillán, cuál de los dos fue el primero, ¿cierto? Bueno, el asunto es que para efectos de la historia se le adjudica a las dos ciudades, ¿verdad?, la declaración de la independencia, ambas lo reclaman para sí, ¿verdad?, tanto Talca como Chillán, y el año 18 entonces queda rubricado que la independencia de Chile es definitiva. Las tropas españolas, sin embargo, mucho ojo con esto, resisten y se van a Chiloé, se van al sur, ¿no? Se van a Chiloé y luego habría una guerra contra España para sacarlos de Chiloé. Pero al menos el control administrativo de Concepción a Coquimbo lo logran los patriotas dirigidos por este ejército de San Martín. San Martín, entonces, una vez que ha liberado Chile, que se ha logrado apresar a miles de militares patriotas, de realistas, estoy diciendo que unos 2.000, 2.500 militares realistas fueron apresados, son los primeros presos, ¿verdad?, en la primera independencia. Se perdieron también muchas vidas. Del lado patriota se calcula que se perdieron unos 5.000 hombres en todo este proceso, ¿cierto? 4.500, 5.000 hombres. No todo el ejército libertador terminó siendo vitoriado finalmente como héroe el 18, ¿no? Fueron perdiéndose en las batallas, no solo al cruzar los Andes, también en lo que vino después, había enfermedades, etc. Se perdieron muchos hombres, ¿no? En suma, los realistas también perdieron del orden de 8.000 hombres, ¿no? 7.000, 8.000 hombres. Entonces fue una guerra que costó 10.000 vidas más o menos, y en general de chilenos, que estaban al servicio de la corona o que estaban con ideas patriotas independentistas. San Martín, cuando logra entonces consolidar y darse cuenta de que en Chile efectivamente no hay manera de que los españoles vuelvan a tomar el control, ¿qué hace? ¿Qué hace? Por supuesto, ¿no?, lo que tocaba hacer, dirigirse a Lima, que era el lugar que había que liberar, ¿cierto?, que había que conducir al ejército libertador de los Andes para tomar el control del virreinato. Y acá, en Chile, quedaba a cargo probablemente el personaje número uno de nuestra historia, ¿no? Si hubiera que elegir quién protagoniza los textos escolares, quién protagoniza los libros, las novelas históricas, las series de televisión, las películas, uno tendría que decir, bueno, don Bernardo O'Higgins. Y don Bernardo O'Higgins se vuelve entonces el protagonista, toma el control, la rienda. Lo que antes hizo Carrera lo hace ahora O'Higgins, que había visto a Carrera cómo lo había hecho, porque te acuerdas, O'Higgins fue parte de un triunvirato con Carrera el año 12, luego del segundo golpe de Carrera. O'Higgins entra por Concepción, representando en el triunvirato administrativo de Carrera a toda esa zona de Concepción y Talcahuano. Y O'Higgins entonces el 18 no lo duda. Dice, yo también voy a ser director supremo, yo también voy a tener todo el control de la República, yo también quiero ser un hombre mito, como ya no eran Carrera y Rodríguez. Y entonces desde el año 18 en adelante, desde mediados del 18 en adelante, ya no hablamos de la Reconquista. Ahí termina la Reconquista española, que fue desde el 2 de octubre de 1814 hasta mediados de 1818, cuando la independencia de Chile ya era un hecho y estaba consolidada. Desde entonces, el proyecto de San Martín y del Ejército Libertador de los Andes es liberar el virreinato en Lima. Y acá en Santiago, acá en Valparaíso, en Concepción, quedamos en manos de uno de los hombres más grandes de la historia de Chile y también más controvertidos, que se convertiría en un pequeño dictador de esta época. Y toda la época siguiente tendría su nombre, Don Bernardo, la época de Bernardo O'Higgins, que también se llama La Patria Nueva. La Patria Nueva, a cual le vamos a dedicar el último capítulo de esta cuenta pública histórica. Y te mando un gran abrazo a todas mis vecinas y todos mis vecinos que siguen estos especiales. Nos falta solo un capítulo, la última parte de la historia de esta independencia de Chile, los años que vinieron después de 1818, protagonizados por un solo hombre, don Bernardo O'Higgins. Así que muy atentos, ya viene el próximo capítulo, La Patria Nueva y don Bernardo O'Higgins. Hasta aquí el especial de la cuenta pública sobre la Reconquista Española. Seguimos conectados en redes sociales, seguimos conectados en las radios locales. Mándenme un WhatsApp, mándenme inbox en las redes sociales. Seguimos haciendo la cuenta pública. Un gran abrazo a todas mis vecinas y vecinos.